ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Uruguay y el mundo atraviesan uno de los mayores sacudones de la historia reciente a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. Y una de las preguntas que está arriba de la mesa es: ¿qué consecuencias dejará esta crisis gigante? Uruguay tiene experiencia con catástrofes fuertes que afectaron su historia y derivaron, por ejemplo, en cambios institucionales. ¿A qué casos me refiero? La epidemia de la fiebre amarilla en 1857 o las grandes inundaciones de 1959. ¿Qué semejanzas hay entre aquellos hechos y los de hoy? ¿Cómo manejó Uruguay aquellos desastres? ¿Qué procesos transformadores surgieron a partir de ellos? Ese es el tema que les proponemos a partir de este momento. Vamos a conversar con el doctor en ciencia política, Pablo Brugnoni. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, Emiliano, gracias a ustedes por llamarme. Pablo, el título de tu tesis de grado el año pasado fue Los desastres como factores de cambio institucional, estudio comparado de la epidemia de fiebre amarilla 1857 y las inundaciones 1959 en Uruguay. ¿Por qué elegiste estudiar este asunto? Porque tenía una intuición, Emiliano, y es que en los desastres se activan ciertos mecanismos discursivos, ideológicos, que reformulan la situación, encuentran un diagnóstico y a partir de ahí se generan cambios institucionales mucho más profundos de lo que, a mi entender, antes de iniciar la tesis, y yo creo que lo confirmé, se espera de los desastres. Yo estaba viendo en estos días que se discute mucho de la gripe española, ¿no? Gripe española que muchos no la conocíamos tanto, y en estos días nos enteramos que murieron millones de personas. Se llama gripe española cuando en realidad fue una gripe en Estados Unidos, que se originó en Estados Unidos y que tuvo un gran impacto en Estados Unidos y en toda Europa, pero que se originó en Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, cuando se estaba dando esta epidemia, no la mencionó una sola vez, nunca en ningún discurso público. Entonces uno ahí se da cuenta que hay construcciones discursivas que surgen en los desastres y que precisamente como son construcciones discursivas muchas veces se ocultan o no es fácil verla porque finalmente después quedan envueltas en ese discurso, pero que generan cambios institucionales importantes. Y bueno, a partir de eso fue que identifiqué los dos mayores desastres. El mayor del siglo XIX fue el de la fiebre amarilla, que más o menos tuvo 1.200 fallecimientos, afectó a Montevideo, y el de las inundaciones de 1959, que si bien casi no tuvo fallecimientos ni afectación en la salud, sí generó una disrupción económica y social muy importante y que tuvo consecuencias institucionales muy importantes también para los siguientes años. Sí, a ver, tú señalás que estos dos episodios de crisis funcionaron como catalizadores de procesos de transformación institucional. ¿En qué sentido? ¿Podemos ir a cada uno de ellos? Por supuesto. La fiebre amarilla de 1857 es bastante similar a lo que puede estar ocurriendo ahora con el coronavirus. ¿Por qué? En cuanto a su afectación sobre la población. La población sintió efectivamente, como siente ahora, que pierde el control de sus propias vidas. Existe una fuerte ansiedad y una fuerte incertidumbre respecto a lo que va a pasar. En ese momento, obviamente, no se conocían ni las causas de la fiebre amarilla, por lo tanto, la incertidumbre se refería no solamente a lo que va a pasar mañana, sino a cuál es el vector de transmisión. Algunos científicos
decían que era de generación espontánea, predominaba la teoría miasmática en esos momentos que decía que podía venir del barro y de lo putrefacto que está en la superficie. Otros decían que se contagiaba de persona a persona. Bueno, todavía no se había descubierto que se contagiaba por el mosquito de Aedes aegypti, así como el dengue. Es tremendo eso, ¿no? O sea, la gente estaba aterrada y no sabía de dónde venía el contagio, de dónde podía venir el contagio. Exactamente, y aparte era de autoridades científicas que había contradicciones flagrantes en ellas. Se le atribuyó a la iluminación pública, se habían hecho focos, digamos, que se alimentaban, se encendían con huesos, con restos de animales. Otros eran a los caños maestros que no llegaban hasta la costa, y por supuesto siempre mediado por cuestiones clasistas, digamos, derivado de, muchas veces también se atribuía a que eso venía de las casas más pobres. Entonces había una incertidumbre tremenda, y esa incertidumbre generó angustia y por supuesto generó una predisposición al cuestionamiento de cuestiones más espirituales y trascendentes. Y yo lo que identifiqué en mi tesis fue que precisamente el mayor impacto institucional fue la apertura del debate entre que en ese momento lo llevaron los masones y los jesuitas, pero que finalmente era un debate entre el racionalismo y la religión católica, que por un lado se generó el discurso y muy fuertemente de cómo se tenía que enfrentar la epidemia a partir del fortalecimiento de la familia, en el caso de la masonería, con la idea de filantropía, y por otro lado la Iglesia Católica, que defendía la idea de caridad cristiana, que es una idea también de solidaridad, pero mediada por la Iglesia Católica. Entonces, de acuerdo a Arturo Ardao, en ese momento se abre la primera fase del proceso de secularización en Uruguay, que es el de la masonería católica. Masones que también son católicos, pero que se empieza a abrir públicamente el debate. La primera vez que se hizo presente en el ámbito público la masonería en Uruguay fue durante la epidemia de fiebre amarilla a partir de la Sociedad Filantrópica, sociedad que siguió trabajando en los siguientes años, promoviendo, por supuesto, un discurso racionalista muy importante. Ese fue un ejemplo, entonces. A ver, ¿cómo siguió ese debate? ¿Qué pasó y qué consecuencias tuvo? Bueno, el debate, las consecuencias directas de la fiebre amarilla fue abrir el debate. El debate en los siguientes años continuó, la idea de filantropía versus caridad continuó en los siguientes años, y a los pocos años fueron expulsados los jesuitas de Uruguay, y en forma recurrente en los diarios de la época, en libros, en obras de teatro, en diferentes mecanismos de comunicación y de discurso público, se mencionaba la epidemia de fiebre amarilla como el momento donde se vio el valor de la masonería y de la filantropía frente a la concepción que pretendían anticuada de caridad. Hay un caso muy interesante que es el de los hermanos Cabot. Los hermanos Cabot eran dos hermanos de clase acomodada, hijos de un porteño comerciante en Uruguay, y el padre los dejó en el hospital de caridad, no los atendió en la casa. Ese fue un núcleo principal de la discusión pública, que llevó a los historiadores a sorprenderse de por qué se le dio tanta relevancia a un tema relativamente menor. Heraclio Fajardo, que fue un periodista y escritor de la época, decía, la página más negra de la epidemia de fiebre amarilla fue el caso de los Cabot, cuando en realidad solamente se trató de que el padre, viéndolo por el lado positivo, digamos, lo que él argumentaba era que los dejó en el hospital de caridad porque no quería que se contagien, y sin embargo hubo toda una respuesta simbólica de la masonería en su conjunto
reivindicando el rol de la familia, de la importancia que tenía que tener la familia y cómo la masonería lideraba esa nueva forma de concebir la solidaridad en Uruguay. Entonces lo que hubo fue una sacudida espiritual que finalmente en los siguientes años fue derivando en el tipo de secularización que se dio en Uruguay. No hay un determinismo en este caso. Lo que yo digo, precisamente lo que hacen los desastres es abrir ciertos debates, generar un momento de indeterminación que afloja las presiones estructurales que comúnmente existen, de las normas, de las tradiciones, de los hábitos. En el momento de un desastre eso se debilita y empiezan a surgir cosas nuevas. Tú mencionás también en tu tesis, y lo recordabas hace unos días en un artículo en el diario El Observador, que hubo también consecuencias institucionales, ¿no? A raíz del enfrentamiento que se dio entre el gobierno nacional y la Junta Económico-Administrativa, lo que terminó derivando en un proceso de descentralización. ¿Podemos ver este otro aspecto? Por supuesto. También en ese momento las juntas económicas administrativas se habían creado en la Constitución de 1830, pero no se les había dado ningún atributo, ninguna competencia específica. Y en el momento de darse el debate, la epidemia, abrió un debate la Junta Económica Administrativa de Montevideo muy interesante, reivindicando su rol de gobierno local independiente del gobierno nacional, que podía tomar ser el portavoz de la participación ciudadana, ser la voz del pueblo. En ese momento había el gobierno nacional, digamos el ministro de gobierno Requena, tenía muchas dificultades para implementar las medidas de higiene que imponía. Algunas de ellas era eliminar casas de madera, ¿no? Tenía muchas dificultades de hacer cumplir las normas de cuarentena, por ejemplo. Y frente a eso, la Junta Económica Administrativa reivindicó su capacidad de llegarle mucho más a la gente, de persuadir a la gente respecto a las medidas que tenía que tomar, y finalmente generó un discurso que en los siguientes años también fue recurrente, de cuál había sido el rol de la Junta Económica Administrativa, y que marcó en gran parte el proceso de descentralización que obviamente se consolida en la Constitución de 1918. Pero la epidemia nuevamente generó una oportunidad de discusión pública de un tema que estaba constreñido por los factores institucionales, pero que fueron liberados. Se generó una fluidez que a partir de ese momento habilitó a otros actores, en este caso la Junta Económica Administrativa, a participar de un debate que hasta ese momento le era vedado. Tú mencionas también otro tipo de consecuencias. En medio del pánico, las familias que tenían recursos para ello salieron del casco urbano y algunas se instalaron en sus quintas de la zona del Paso Molino, con lo cual moldearon las características que esa zona terminaría teniendo. Efectivamente, las consecuencias demográficas de las epidemias o de los desastres suelen ser muy relevantes, y en el caso de Montevideo fue así. Muchas personas huyeron al Paso Molino y se quedaron ahí y marcaron un poco la situación de ese actualmente un barrio de Montevideo, porque finalmente lo demográfico es un factor que está que a partir de un desastre se llena de incertidumbre. La gente, por ejemplo, termina yendo a un lugar donde no pensaba ir de ninguna manera, no tenía ninguna razón para hacerlo, y en la medida que lo hace, que lo experimenta, muchas veces, ahí están los resultados institucionales, se termina quedando en un lugar y en la medida que se quedan algunos, finalmente hay un factor de retroalimentación, otros también van a quedarse y en ese caso se generó un barrio con sus características propias. Estoy tentado a preguntarte si en el caso actual el símil sería el teletrabajo, ¿no? La gente que se volcó al teletrabajo, que se vuelca
al teletrabajo después de una situación como la que estamos recorriendo, pero es un atrevimiento nada más. Lo dejo anotado porque después quiero que veamos qué paralelismo puede haber. Por ejemplo, entre la fiebre amarilla o las inundaciones que ahora vamos a considerar, ¿qué paralelismo puede haber entre aquellos desastres y lo que estamos viviendo hoy? ¿Te parece? Por supuesto. ¿Qué transformaciones deja en un país un desastre, una crisis como esta que estamos viviendo? ¿Qué dice la historia uruguaya? Ya continuamos en diálogo con Pablo Brignoni, doctor en ciencia política. De toda crisis nace una oportunidad y por lo general de todo desastre nacen cambios en un país, bueno, eventualmente en el mundo. ¿Cómo manejó Uruguay sus dos principales catástrofes, la epidemia de fiebre amarilla en 1857, las inundaciones de 1959, qué procesos transformadores surgieron a partir de ellas? De eso estamos charlando con Pablo Brignoni, doctor en ciencia política. Pablo, a propósito de lo que conversábamos al principio, el caso de la epidemia de fiebre amarilla, tengo un par de mensajes tengo varios, pero destaco estos dos. Julio destaca que durante aquella epidemia Leandro Gómez tuvo gran participación en la sociedad filantrópica. Sí, la sociedad filantrópica congregó la mayoría de los líderes políticos, sí formaban parte de la masonería y por supuesto de la sociedad filantrópica, seguro. Bien. Después, Albérico destaca que en el Prado hay una casona que todavía conserva el nombre que sus dueños le pusieron en francés. En realidad no está el nombre completo, está solamente la palabra fièvre, ¿no? El nombre original era J'ai de la fièvre, o sea, tengo fiebre. Wow, interesantísimo. Pasemos ahora al otro desastre natural fuerte marcado en la historia de nuestro país, las inundaciones del año 1959. Recordemos, a partir del 24 de marzo de aquel año comenzó a llover y no escampó hasta el 23 de abril, prácticamente un mes, ¿no? Buena parte del territorio nacional quedó bajo agua por desborde de ríos y arroyos. La represa del Rincón del Bonete se desbordó. Por supuesto, destrozos en ciudades, algunas de ellas debieron ser evacuadas. ¿Podemos detenernos entonces en ese otro caso? ¿Qué agregarías desde el punto de vista de esta lectura que tú hiciste? Me adelanto a la pregunta que hiciste respecto al paralelismo con la situación actual. Así como el paralelismo de la situación política que había durante la epidemia de fiebre amarilla en 1857 y la situación actual es difícil de asimilar. Estamos hablando de que el Estado era diferente, todavía el Estado moderno uruguayo no estaba consolidado. Sin embargo, en las inundaciones de 1959 hay muchas más particularidades y semejanzas políticas. En primer lugar, era el primer gobierno del Partido Nacional después de muchas décadas. Estar en el llano, a pesar de algunos momentos de coparticipación, más o menos de 90 años hacía que el Partido Nacional no asumía el gobierno. En este caso lo está asumiendo después de varios periodos de gobierno del Frente Amplio, también con un discurso de reconstrucción nacional, y también al inicio mismo de su gobierno recibe un shock externo enorme. En su caso fueron las inundaciones de 1959 y en este caso la epidemia, la pandemia de coronavirus, que modifica totalmente su plan de gobierno, es decir, los papelitos que tenía respecto a cuál es la estrategia, tanto en el 59 como ahora, tienen que ser reformulados, reescritos en un contexto totalmente novedoso, donde, por un lado, se restringe su capacidad de gestionar la agenda pública, porque obviamente la epidemia y en el 59 las inundaciones son por sí mismos un tema excluyente de agenda, pero a la vez le da cierta capacidad de gestionarla en el contexto de la emergencia. En el caso de las inundaciones de 1959 fue clave la declaración de medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad le dieron al Partido Nacional la capacidad de imponer como tema excluyente
el de las inundaciones de 1959 y posteriormente la recuperación del impacto económico y social que habían tenido esas inundaciones, y le permitió modificar la agenda a partir de, por ejemplo, modificar la arena política. Creo que hubo dos cuestiones bastante fundamentales que hizo el Partido Nacional en su momento. Una fue darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento, tanto por ley como por tradición, quien se encargaba de gestionar las crisis era el Ministerio del Interior, era básicamente con la policía. Fue a partir de las inundaciones de 1959 que son el Ministerio de Defensa y por su intermedio las Fuerzas Armadas la que pasa a gestionar las situaciones de crisis y le dio un rol dentro de la arena pública totalmente novedoso respecto a los orígenes mismos de las Fuerzas Armadas y especialmente después de la pacificación, es decir, desde el siglo XX, especialmente el rol que habían tenido las Fuerzas Armadas en el siglo XX en Uruguay. Y por otro lado, la Cruz Roja y varias organizaciones sociales estaban haciendo muchos esfuerzos para coordinar las donaciones a partir y dentro del marco de las medidas prontas de seguridad. El gobierno monopolizó las donaciones. Por ley dijo que las donaciones solo podían ser gestionadas por el gobierno nacional a partir de una iniciativa que fue la Cruzada de la Solidaridad. Y esas dos cosas, esos dos aspectos le dieron, el de las Fuerzas Armadas, por un lado, la neutralidad la neutralidad discursiva, digamos, de las Fuerzas Armadas respecto al enfrentamiento a las inundaciones, le dio más énfasis a la situación de guerra frente a los elementos desencadenados que eran las inundaciones, y por otro, la movilización monopólica de las donaciones, por supuesto, también le dio la capacidad de apropiarse de la reivindicación de la solidaridad, de la unidad nacional. El sentimiento de unidad nacional en ese momento fue muy fuerte. Entonces, finalmente, el Partido Nacional se enfrentó en las inundaciones de 1959 a una situación totalmente inédita e inesperada. Sin embargo, creo que le sirvió como capital político inicial para su gobierno, y que finalmente, bueno, fue reelecto en el periodo siguiente. Entonces, creo que el mayor paralelismo que hay entre la situación actual y las inundaciones del 59 es el desafío del mismo partido de gestionar la agenda pública, de liderar esa agenda pública y tomar decisiones que le permitan consolidar un liderazgo. Pero a ver, ya iremos más a fondo en el paralelismo, pero para cerrar la referencia histórica, ¿qué dejó? ¿Cuáles fueron las transformaciones que dejó aquellos hechos, los de las inundaciones? Considero que el nuevo rol dado a las Fuerzas Armadas en el espacio público fue el principal legado institucional de las inundaciones de 1959. Cuando vino... Y estamos hablando entonces, ¿de una transformación positiva o negativa? Las transformaciones de los desastres y la ventana de oportunidad que abre un desastre puede ser positiva o negativa. A ver, te lo pregunto por lo siguiente. Efectivamente, estamos acostumbrados a ver a las Fuerzas Armadas dando la mano, poniéndose al hombro situaciones de emergencia, imprevistos. Ha sido una constante hace años, ¿no? Y creo que la población saluda ese papel que le corresponde jugar a los soldados en determinadas circunstancias. Pero hasta ese momento eso no ocurría. ¿Ese fue el cambio o hubo algo más? ¿O hubo también, digamos, un mayor peso político de las Fuerzas Armadas a partir de los hechos del 59? Bien, las inundaciones lo que abrieron fue algo que estaba cerrado institucionalmente o predeterminado, donde no había demasiadas posibilidades de acción, generaron una oportunidad nueva para que las Fuerzas Armadas
entren en la arena pública. El posterior giro autoritario de las Fuerzas Armadas ya no se puede atribuir a las inundaciones de 1959. Recordemos que Gestido tuvo un rol primario como general retirado en el proceso de recuperación de las inundaciones del 59, así también lo tuvo Seregni, Magnani, varios políticos que no de ninguna manera se le puede atribuir tintes autoritarios. Lo que sí, pero cuando estamos hablando de legados institucionales, lo que estamos hablando es una oportunidad, una ventana de oportunidad para generar innovaciones políticas, en este caso un nuevo rol público de las Fuerzas Armadas, que finalmente el proceso histórico te puede decir, bueno, fue negativo, sí, claramente, porque esas Fuerzas Armadas que pasaron a adquirir públicamente un rol que no habían tenido durante todo el siglo, asumieron un discurso internacional de asumir la situación de crisis política, ya no una crisis frente a un evento natural, y por supuesto eso llevó a un espiral autoritario. Entonces, desde las inundaciones, lo que se hizo fue, las inundaciones lo que originaron fue la oportunidad de que se abra un espacio para las Fuerzas Armadas, espacio que con los siguientes años, con el correr de la década del 60 y de los 70, tomó un giro autoritario. No estaba determinado por las inundaciones. Se le puede atribuir a las inundaciones solamente esa posibilidad de ingreso al espacio público de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Y por supuesto, el de la sociedad civil, digamos, yo endo que el que se haya inhibido a organizaciones como la Cruz Roja de seguir llevando las donaciones, pudo haber también marcado un desarrollo de más larga duración respecto al rol de la sociedad civil en Uruguay. Pero ante tu pregunta de ¿fue bueno o fue malo? Yo creo que fue natural que las Fuerzas Armadas puedan asumir este rol. Realmente al Partido Nacional le resultó de utilidad la imagen que viene asociada con las Fuerzas Armadas, imagen de neutralidad política, en ese momento también de eficiencia y, por qué no, de fortalecimiento de la noción de que estábamos en guerra contra la naturaleza. Y eso fue positivo y realmente le sirvió al gobierno para generar una nueva agenda en esa situación excepcional de emergencia. Enseguida completamos el análisis. Seguimos en diálogo con el politólogo Pablo Brugnoni. Pablo, bueno, ya situamos la fiebre amarilla, 1857, las inundaciones, 1959. Entonces, si nos instalamos ahora en el presente, en esta emergencia sanitaria, la que deriva del COVID-19, ¿qué puntos de contacto hay? Como para pensar que de acá puedan salir también transformaciones, por ejemplo, en el plano institucional, por ejemplo, en el plano de las ideas. Lo que asemeja a las inundaciones del 59, la epidemia de fiebre amarilla y la situación actual es el grado de incertidumbre y de fluidez de las instituciones. Vamos a ejemplos concretos. El mercado del trabajo. El mercado de trabajo, vos mencionabas el trabajo a distancia. También se puede ver cómo surgió públicamente la situación de vulnerabilidad en la que están las personas que no están formalizadas, que hay una discusión de si se sabía o no se sabía el número, pero más allá de eso, la consolidación como problema público se da en este contexto. No solamente hay personas que están, todos nosotros, llenos de incertidumbre y muchas veces de angustia, y que por lo tanto estamos especialmente susceptibles a cambios en la mirada y a aferrarnos a ciertas ideas que nos den luz sobre lo que está ocurriendo, sino también que el desastre permite experimentar cosas nuevas. Cuestiones que ponerle un impuesto a los funcionarios públicos, hacer teletrabajo, generar una iniciativa de cooperación para llevar adelante alguna iniciativa. A nivel global se ven muchísimas, el ingreso básico universal, cuestiones que podían estar
escrita en muchos libros, de hecho, en muchos seminarios, pero la posibilidad efectiva de implementarlo no se estaba dando. Entonces, ¿cuál es la semejanza y por qué entiendo que la potencia del cambio institucional está presente? Porque hay mucha incertidumbre, porque los determinantes institucionales son más laxos. El Partido Nacional, uno podría decir, bueno, ¿cómo va a actuar el Partido Nacional? Bueno, va a seguir su programa de gobierno, sabe cuáles son las iniciativas, la ley de urgente consideración. Bueno, eso se modificó, ya no sabemos cuáles pueden llegar a ser sus prioridades de corto plazo. La oposición, ¿cómo va a actuar? Los aliados de la coalición del Partido Nacional. Nos sumerge en la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre asociada con un estado emocional especialmente sensible y ansioso por explicaciones e ideas y discursos que nos permitan entender la situación, y la capacidad de experimentar cosas nuevas como en otros momentos no se puede, eso claramente genera el caldo nutricio para cambios institucionales. ¿Cuáles son los cambios institucionales? Creo que no está determinado. Lo que podemos plantearlo es como... ¿Cuáles van a ser, decían? No está determinado, está bien. Claro, exacto. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, seguramente en el mercado de trabajo haya cambios, seguramente. En la cooperación internacional, en el relacionamiento de los países entre sí, claramente. Los sistemas de salud, bueno, ahí tenemos cambios. ¿De qué depende una alternativa u otra en cada uno de los casos? De acuerdo a lo que yo estudié y tomando lo que dicen varios autores, dependerá mucho de los discursos y de las ideas que predominen y la capacidad de persuasión que se tenga respecto a ciertas alternativas institucionales. Este es un momento donde somos especialmente sensibles a los discursos que nos permitan entender lo que está pasando y encontrar causas de lo que está pasando y cuáles son las formas de solución futura que tenemos. Anoto dos diferencias entre esta crisis y las anteriores, las que estabas tomando como base. Uno, esta crisis que afecta al Uruguay hoy no es de Uruguay solo, es una crisis prácticamente planetaria, ¿no? Uh-huh. Correcto. Segundo, están las redes sociales de por medio. Obviamente no existían ni en el 59 ni en 1857. No sé si a propósito de esas dos diferencias podrías agregar algo. Por supuesto. Respecto a las redes sociales, cada vez si siempre fueron importantes los desastres, bueno, cada vez son más importantes. Los desastres, este u otro, digamos, se siguen en vivo y con un bombardeo de información que lleva a que, los canales de televisión están filmando permanentemente un incendio, una inundación, lo que fuera. Las redes sociales multiplican exponencialmente esa información, por lo tanto, siempre hubo impacto, siempre generó emociones encontradas, ciertas angustias y una gran visibilidad del gobierno y de los actores políticos. Ahora esa situación se multiplica. Y respecto a que sea un fenómeno global, bueno, las ideas se transmiten por un fenómeno que se llama difusión política. Hay varios actores que transmiten, los organismos internacionales, las conferencias, ciertas ideas, y por supuesto se da mucho el ejemplo. Entonces, para encontrar los cambios institucionales, probablemente no sean propios de Uruguay. Haya diferentes países o grupos de países que encuentren modelos institucionales en diferentes ámbitos novedosos, pero que sean comunes en ese grupo. Al ser una crisis global, probablemente los aprendizajes y las ideas y los discursos que se adopten van a ser no solamente de un único país, en este caso de Uruguay, sino de un conjunto de países. Pablo Brugnoni, doctor en ciencia política, que se graduó justamente con una tesis sobre los desastres como factores de cambio institucional. Te agradezco especialmente que nos hayas acompañado esta mañana. Da para bastante más, supongo. ¿Te quedó algo en el tintero? Bueno, sí, en realidad varias cosas, pero creo que lo principal es el mecanismo causal. Y que eso es lo que me interesa que quede claro. Un desastre lo que genera es una gran incertidumbre
y por lo tanto esa gran incertidumbre abre una ventana de oportunidad para que se generen alternativas institucionales, y lo que siempre se vio como algo sólido y que no se puede cambiar, adquiere la posibilidad de cambio, y serán las ideas y los discursos que se adopten en cada una de esos ámbitos institucionales los que permitan identificar hacia dónde vamos y dónde está el sentido de la transformación. Volvemos a charlar en cualquier momento entonces. A las órdenes, muchas gracias. Por supuesto que en nuestro sitio web pondremos el acceso directo a esa tesis para que aquellos que quieran leerla completa puedan tenerla a mano.